Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 5 de Ángela Saín y los patriarcas, que se llama Restricción. Hace 8 días estuvimos como repasando un poco algunos tópicos importantes que ella toca en este capítulo. Hablamos de dos imperios, Babilonia y Roma. Hoy abarcaríamos Grecia. Y todos estos imperios, lo que estamos tocando, tiene que ver con la pregunta que se plantea en el libro y en este capítulo en particular, que es ¿cuándo adquiere relevancia el género? Voy a hacer un pequeño resumen. Nosotros hablamos de tres tópicos que se plantean en este capítulo. ¿Recuerdan cuáles eran? De pronto. De tres momentos en los que ella expone que adquirió relevancia el género. Y ella, pues, digamos que muestra los contraargumentos de dos de esos tópicos y uno es en el que nos centramos. Cuando César, entró la agricultura, sí, uno de ellos es la agricultura. Gracias, Lili. César, ¿tú querías decir algo más? Sí, ella hablaba sobre tres personas que ponen el inicio del tema de la desigualdad de género. Uno que era Frederick Engels, otro que era, eh, no recuerdo, no recuerdo, y otro que era el planteamiento de ella. Lian Hodder era el otro. Ajá. El planteamiento de ella. Entonces sí que uno comenzaba justo después cuando se comenzó a implementar la agricultura, porque allí es donde resalta el tema de la fuerza y el uso de animales. Luego era, eh, no recuerdo precisamente el otro argumento y el otro de ella, que era el tema de la política y la sociedad del rol político, ¿no? De cómo, Ujú. de cómo se deja a un lado la mujer en ese aspecto. Exacto, sí. Los dos primeros tienen que ver con la agricultura. Uno es específicamente la agricultura con el uso de la fuerza de animales, con el comienzo del arado. El otro es simplemente la agricultura y el que ella desarrolla es a partir del del Estado. Estado, ¿sí? Entonces, y de todo este proceso político que se dio a través de la conformación del Estado. Entonces, abarcamos Babilonia y Roma, entonces hoy vamos a avanzar con Grecia, ¿vale? Entonces vimos acá Mesopotamia, hablamos como del uso del lenguaje y en Roma hablamos específicamente de Pompeya, algunas frases que quisimos aquí retomar y empezamos a hablar de Grecia, quedamos aquí, eh, planteamos algunos pensamientos respecto a la mitología griega y hablamos específicamente del mito de la caja de Pandora. No sé si después de lo que dialogamos y en el tema que quedamos, tuvieron otro pensamiento respecto a ese postulado que hicimos de la mujer em, como culpable, digámoslo así, entre comillas, de todos los males de la sociedad. No sé si reflexionar alguna cosa o avanzamos. Digamos que ahí algunas de las reflexiones que hacíamos era de que dependía de mucho de cómo se leía la historia, ¿no? Y recordaba yo también un poco los estudios de que hicimos sobre Lucas 10:25, cómo leemos la historia y qué tomamos de ello para hacer otras aplicaciones o para replicar esas historias que en este caso serían como falsificadas, ¿cierto? Bueno, si no hay nada que decir allí, entonces vamos a pasar a este párrafo, ya teniendo como esta introducción. No sé quién me puede ayudar con la lectura. Si quiere yo, Jess.
Gracias. Sí, por favor. Atenas. Aplanamos el pasado, tomamos de él lo que queremos, y los que están en el poder han tomado solo una pequeña porción. En realidad, las antiguas culturas griegas y romanas abarcan un periodo de tiempo tan largo que, al igual que la nuestra, no pudieron ser estáticas. La condición de la mujer cambiaba constantemente. Gracias. Entonces aquí está hablando un poco de cómo se escribe la historia, ¿sí? Y ella hace mucho énfasis en este capítulo de lo poderosa que es la historia como una herramienta para definir lo que somos hoy, pero también que se ha utilizado para definir la naturaleza humana, ¿sí? Y entonces muchos argumentan que sí, ya vamos a leer una cita sobre eso, que si la mujer ha estado en una condición de sumisión durante tanto tiempo es porque así es la naturaleza humana, así nos creó Dios o así es la biología. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también ella trata de contraargumentar en este capítulo, ¿sí? Y sin embargo, ya dice, no fue siempre estático, porque el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio griego, son imperios que tuvieron muchos cambios, ¿sí? Y que no duraron un corto periodo de tiempo, y durante ese periodo de tiempo que duraron, pues el rol de la mujer, el rol del hombre, la organización social también tuvo muchos cambios. Y ella da un ejemplo de las esposas aristocráticas de la antigua Grecia, donde ellas sí ejercían un poder importante y considerable eh, en el hogar, ¿sí? Entonces allí nos habla del oikos y de la polis, el oikos como el hogar y la polis como el espacio público, ¿sí? Como la ciudad, digámoslo así. Y ella decía que en el oikos, la mujer, la esposa aristocrática, eh, tenía mucho poder, era la que manejaba toda la organización, pero no doméstica solamente, sino de los esclavos, de las esclavas, eh, el dinero, toda la industria, no, sino como la fuerza de trabajo a través de la fábrica de tejidos, de alimentos, ¿sí? Entonces que ella tenía un rol muy importante allí, pero que entonces cuando se hace la separación de estos dos mundos, que es el oikos y la polis, empieza a verse más marcada esa diferencia entre los géneros, empieza a marcarse más. Mm, Miremos entonces esta otra. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer. Eh, Si alguien me puede ayudar a leer entonces esta otra cita que habla específicamente de eso. Yo te Es, leo disculpe. Entonces, el anciano, o Lili, y ahorita la siguiente me colabora el anciano Marcos. Yo pensé que él iba a decir algo. No sé si iba a leer o iba a hacer algún comentario. lo que sea. Justamente quería preguntar, pero tú dijiste que ese párrafo va a hablar de Helio. Entonces, tuve mi pregunta. Ok, vamos ampliando ahí entonces. Ya. Lili, entonces, si me ayudas con la lectura. Ok. Del oikos a la polis. La idea de separar las esferas públicas y privadas procede de esta época del griego polis, que significa ciudad-estado, y oikos, que significa familia y hogar. La frontera entre estas dos esferas vendría a definir el lugar de la mujer. Cuando la democracia floreció en Atenas, las mujeres eran las más oprimidas, afirma Pomeroy. La participación política estaba restringida a los ciudadanos varones adultos, otra característica adoptada por las democracias modernas, lo que beneficiaba al ciudadano varón de clase baja, pero socavaba a la mujer de clase alta en sus oicos. Gracias, Lili. Bueno, acá lo que nos plantea en el texto es que
el empezar a vincular a la mujer a un espacio o a ocultarla de la vida pública, se fue abriendo como más esa brecha entre lo público y lo privado, y el que la mujer se ocupara de lógicos y que la polis fuera creciendo y adquiriendo cada vez más poder, hacía que eh, la mujer cada vez fuera más relegada, ¿sí? Y no solo la mujer, sino otros grupos poblacionales, ¿sí? Como, digamos que se elevaba más al ciudadano varón por encima de todos los otros que vivían en Atenas, ¿sí? No sé si ahora sí quiere hacer el comentario de Xenon 2 y lo vamos desarrollando. Ujú. Eso justamente me interesaba porque tú decías que empezó a separarse esos áreas y desde luego la mujer perdió su influencia y quería saber cómo aconteció esto. Entonces, básicamente es a través de la importancia que adquirió el espacio público, que el espacio familiar, ¿no? Ya no era tan importante, ¿fue eso? Sí, lo que ella plantea es que a través de la organización del Estado y a través a partir de que el Estado empieza a generar una organización social, una estructura para que la mujer, digamos, eh, procree y genere más ciudadanos, que eso le servía al Estado, ¿sí? Y el hombre sea el que pelee las batallas. Entonces, esa división cada vez se iba haciendo más grande, pero ella acá dice que no fue algo que se dio naturalmente ni que se dio en un punto específico de la historia, sino que fue algo que fue paulatino, digámoslo así, y que se da con toda esa organización que estaba inicialmente en la sociedad. Entonces ella decía que por eso hablaba de loicos como una estructura de la sociedad que era importante igual, donde las mujeres tenían un rol importante, pero que a partir de que la polis empieza a crecer y a generarse como unas estructuras de poder un poco más cimentadas, se empieza a relegar ese espacio doméstico que es el óbicos. Y entonces se empieza a generar más como que a forzar un poco más el tema de que las mujeres deben estar es en el oikos y se les asigna como ese rol de ser ciudadanas, eh, que su rol principal es de procreación, ¿sí? Y eh, para tener mucha fuerza militar, ¿sí? Eso es lo que ella plantea, ¿sí? Entonces, algo que me parece también importante es que plantea que para que el Estado funcionara, el mayor bien, o entre comillas, el mayor bien o el mayor poder que tenía un Estado para poder funcionar era la población. Entonces la población se convertía como en el bien más preciado, en lo que era más importante controlar. Y pues cómo se controlaba a partir de que hubiese mucho ejército. Y para lograr esto tenían que tener a las mujeres eh, pues en este rol de tener muchos hijos, ¿ya? No sé si quieren comentar algo más. Ok, vamos entonces aquí avanzando para ir desarrollando también esta idea. Listo, este está un poquito más largo. ¿Quién me puede? Ah, el anciano Marco me puede ayudar a dar lectura. Claro. Atenas. Como demostró Rousseau, la gran trampa de mirar al mundo antiguo para entender las relaciones de género, en que puede dar la ilusión de ver la naturaleza humana en su estado más básico, porque fue hace mucho tiempo. Si hace 2000 años las mujeres eran dominadas por los hombres y siguen siéndolo ahora, entonces debe ser normal. Pero las desigualdades sociales de la antigua Atenas no tenían nada de normal. El poder de la élite masculina no se conseguía fácilmente. Un grupo no dominaba automáticamente y el otro no se sometía sin más.
se establecía lentamente y a través de un esfuerzo constante y ponderado, a veces utilizando la violencia o la amenaza de la misma, pero más las leyes y edictos. La ira que escupe Hesíodo solo demuestra cuánto esfuerzo costó convencer a la gente de que las mujeres podían ser inferiores a los hombres. Ujú, muchas gracias. No sé si quieren rescatar algo de este texto antes de que yo haga la conclusión, digamos, del párrafo. ¿Vas a hablar después de Esparta? Sí, Ok, sí, entonces ahorita no hago un seguimos con comentario. Esparta. Em, bueno, acá es como reiterar el tema de que no fue algo natural y que el hecho de generar esa organización social donde la mujer permaneciera solo en el ámbito doméstico y permitir que el varón adquiriera ese poder en el ámbito público no fue algo fácil, es lo que ella resalta mucho, ¿sí? Sino que es algo que se hizo con mucho esfuerzo para lograr esa organización. ¿M? Y que una de las cosas, bueno, que ella también manifiesta, digo la autora, cuando me refiero a ella, es los valores familiares que se empiezan a inculcar, pero como una forma de control psicológico para mantener a las mujeres en ese ámbito privado y como con esa función específica. Y una de las herramientas que ella menciona que se utilizaron para que esto se lograra era casar a muy temprana edad a las mujeres. Entonces decía que en Atenas a las mujeres se les casaba a los 13 o los 14 años para asegurarse de que no pudieran experimentar ninguna libertad o algún comportamiento que no es que estuviera en contra de la organización de ese momento, de la organización social, ¿ya? Eso del matrimonio me parece algo muy importante. Eh, bueno, ya lo comento. ¿Me pueden, por favor, colaborar leyendo este, estos dos párrafos? Leo, Bueno, Gracias. Y el ahorita efecto César, de gracias. casar a las niñas. Gracias. Ay, El efecto de casar a las niñas tan pronto con hombres mayores es que las esposas y los maridos debían parecer completamente diferentes entre sí en su comportamiento y temperamento. Se podía esperar que una niña se ocupara de la casa de un adulto 10 o 15 años mayor que ella. Estas relaciones paternalistas alimentaban la impresión de que las mujeres eran tontas e inmaduras y los hombres racionales y sabios, cuando en realidad eran sus diferencias de edad las que los hacían parecer así. Vivimos con estos estereotipos hasta el día de hoy. ajá, gracias. Eh, entonces, el hecho de este, de poder llevar a cabo este orden establecido implicaba, eh, no sé, órdenes como estas o que se aceptara socialmente cosas como estas, ¿sí? Que las mujeres debían salir rápidamente de su casa para formar su hogar y a los 14 o 15 años eh, estar ya cumpliendo con el rol que el Estado requería que cumpliera porque necesitaba pues que las mujeres tuvieran muchos hijos, ¿cierto? Y entonces las mujeres que se negaban a esto pues eran catalogadas como rebeldes, eh, como mujeres que no cumplían con el rol para el cual habían sido, entre comillas, biológicamente creadas, ¿sí? Y entonces aquí empieza a arrastrarse un poco esos pensamientos que nosotros hasta hoy de pronto seguimos perpetuando, cosas como que de pronto en una relación la mujer siempre debe ser menor que su pareja,
¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos a rastrear todos esos pensamientos y estructuras mentales que nosotros tenemos respecto a cómo debe ser un matrimonio, cómo debe ser la conformación de la pareja, puede venir mucho de estos pensamientos, ¿sí? Eh, o también ese pensamiento de que la mujer va tras el dinero del varón, decía ella, y citaba algunos textos donde se hablaba de eso. Eh, lo venimos arrastrando mucho tiempo, pero no era por una decisión de uno o del otro, sino porque la condición en la que le obligaban o a la que socialmente también era aceptado que la mujer contrajera matrimonio, pues la hacía vulnerable precisamente para esto, ¿cierto? No sé si quieren hacer algún comentario al respecto. No, fundamentalmente que el plan fue perfecto, porque obviamente una niña no sabría rebelarse porque no ha adquirido la madurez suficiente. Entonces, fue realmente perfecto y macabro. Sí, Lo terrible es cómo se ha perpetuado a lo largo de los siglos y los siglos. sí, yo creo que también es útil de pronto reflexionar cómo nosotros arrastramos muchas estructuras mentales que vienen, que ni siquiera sabemos por qué replicamos eh, y que cuando nosotros rastreamos podemos decir, bueno, acá de pronto puede haber alguna razón lógica de por qué siempre se ha aceptado entonces que la mujer sea menor que el hombre o ese tipo de patrones culturales que son socialmente aceptados hasta hoy en día, ¿cierto? Entonces, bueno, este era como aquí terminamos con Atenas, era como establecer ese orden social a la fuerza, porque no querían que un día esas personas vencidas, digamos, se levantaran en contra de sus amos. Y todo esto que hacían era para, según la autora, para tener ese control social ya establecido, y para que se organizara la sociedad de tal manera que pudiese funcionar a favor del Estado, ¿no? De proteger una nación. César. También quería bueno, preguntar y también comentar al mismo tiempo porque la estructura, yo sí recuerdo que el tema de la educación estaba en ese tiempo, bueno, y más adelante, ¿no? Se consolida en Europa, en Prusia, pero para ese tiempo ya en Roma y en Grecia, en la antigua Grecia, el tema de la educación estaba completamente ligado a lo que era la jerarquía militar. Y obviamente si las mujeres no podían acceder a cargos públicos, tipo parte también, ¿no? de los militares, entonces ellas tampoco podían tener educación. Y obviamente pues sin educación no iban a tener tampoco capacidad para argumentar, ¿no? Sobre por qué las cosas eran así. Y creo que eso terminó pues perpetuando ese, ese sistema de pensamiento hasta ahora y es porque hasta no hace mucho tiempo el tema del acceso a la educación para las mujeres realmente se permitió. Antes no era así tan fácil. Antes Ujú. era una educación más básica. Sí, yo creo que Y ahora, y todavía. sí, hay muchas cosas que se siguen arrastrando, sí, que pensamos que siempre ha sido así, que pues ese es el orden de las cosas, pero acá lo que nos muestra también y que me parece importante resaltar es que siempre fue una lucha, siempre fue, no, fue siempre algo tan antinatural con lo que siempre estuvo luchándose, pero que con el paso de los tiempos se aceptó hasta que llega un punto en que nuevamente vuelve y se pelean, digamos, a adquirir nuevamente los derechos. ¿Mm? Una duda. Sí, Matías. El, sí, acá en el Perú, estaban hablando un poco del tema de la sexualidad. ¿A qué edad sería lo recomendable? Bueno, creo que es una ley, ¿no? ¿A qué edad se podrían tener relaciones sexuales, con una menor, ¿no? De edad. Y
solamente, creo que es a partir de los 16 o los 14, pero es una edad muy menor igual, ¿no? O sea, eso es lo que yo pensaría ahora que leo estas cosas y todo el contexto que vivimos en el mundo. Obviamente que eso también lo hacen para proteger, digamos, si son dos adolescentes, ¿no? Pero, ¿qué opiniones tendrías tú sobre eso de la edad? O sea, para tener relaciones. Aquí en Colombia es así. Si un hombre tiene relaciones con una mujer, una niña de 14 años, menor de 14 años, se considera violación, así ella esté de acuerdo. O sea, Y sí, Pero si los o dos sea, son no, menores de edad, si los dos son ah, menores de edad, y si los dos son menores de edad, no, ahí sí no sé, Mm. pero, o sea, eso se creo que aquí considera un delito, pero eso a la final ni le pegan bola. No, mira que ¿Cuántos sí. adolescentes? Bueno, yo no sé. Aquí en la costa y Cuando, aquí en... pues, no sé, yo que estoy en el ámbito educativo, para nosotros es muy importante y para la legislación colombiana, porque eso depende pues de cada país, pero pues es bien discutido, ¿no? Porque entonces si hay una relación entre un adulto y una menor de 14 años o un joven mayor de 14 y una niña menor de 14 años, eso se considera delito, ¿sí? Y debe ser reportado como delito, ¿sí? Y activar toda la ruta de instituciones para que eso, pues, tenga como el seguimiento pertinente, a pesar de que la niña haya consentido esa relación, ¿sí? claro. Y cuando es mayor de 14, pero ahí viene la discusión porque pues hay niñas que tienen que cumplen hoy los 14 y pues cuál es la diferencia entre la que tenía ayer 13 años y 364 días y la que hoy tiene 14 años. Cuando cumple los 14, entonces ya no se considera delito y entra como un tema de a favor de los derechos reproductivos de la niña, ¿sí? De la mujer o del hombre, ¿ya? Pero Aquí creo que sí, no, gracias. no, seguí, Adelante. seguí, perdón. No, No, perdón, pensé que habías terminado, perdón. no, sí, iba a decir solamente que depende pues la legislación de cada país, pero pues aquí es así y digamos que nosotros desde el ámbito educativo tenemos la obligación de reportar cuando se presenta alguna situación con menor de 14. Ahora sí, adelante. Sí, no, acá la edad mínima son 18 años, porque se considera que recién a esa edad pueden tener el criterio y el conocimiento como para dar un consentimiento con fundamento. Y todo lo que sea con menores se considera un delito. No estoy segura es cuando son de la misma edad. Eso no estoy segura, pero si son mayores, si son adultos, o sea, si son mayores de 18 años y la niña es menor, creo que se considera siempre delito. Pero tengo duda con respecto a si son de la misma edad. Eso no lo tengo claro cómo es. Ujú. César. No, ahorita que hablan de eso, recordé que en Japón la edad de consentimiento es de 13 años. ¿Qué piensan de eso? Imagínense. Y todos nosotros vemos hacia esos países como que si fueran altamente desarrollados y sí, tienen muy buena economía, pero vean que las sociedades allá son bastante, y la anciana te hablaba de eso, ¿no? Y son bastante cerradas y paternalistas, tienen muchos valores que ni siquiera sus legislaciones han asimilado. O sea, 13 años es la edad de consentimiento allá. No importa si es una niña de 13 y una persona de 60, por ejemplo, no. Ujú. No.
Sí, acá cuando son dos menores de edad, se hace un reporte como para que se haga seguimiento y educación a los dos menores. Eh, pues depende de la edad, porque pues si son dos menores, digamos, de 13 años, se hace como el reporte para hacer un seguimiento, pero no se considera delito. Esa sería como la diferencia. Sí, se activa otra ruta como para acompañarlos eh, y mirar, porque cuando hay una exploración, digamos, de tipo sexual a muy temprana edad, también se puede identificar si el menor que está participando también anteriormente fue víctima de un abuso o algo así, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, no sé si quieren decir algo más al respecto o pasamos a Esparta. Entonces, César, ¿me puedes ayudar a leer este texto? Tú, por Voy, favor. este, voy, ya va. Esparta, ya va. Bueno, mientras te acomodas, voy diciendo que acá lo que vamos a mirar es como un contraste que hace la autora respecto a Atenas y a Esparta. Recordemos que Esparta también era una de las eh, ciudades más importantes de la antigua Grecia. Sí, las dos eran muy importantes, pero las dos tenían como una organización social muy diferente. Entonces, ahora sí. Ok. Entonces dice, Esparta forzó la cuestión de dónde estaban los límites naturales del comportamiento de género. Los atenienses no podían evitar destacar las diferencias físicas entre las mujeres espartanas y las suyas. Eran más robustas y estaban más bronceadas por el ejercicio al aire libre. Habrían comido mucho más que otras mujeres griegas, señala Bailis. En Lisistrata, mujeres o en Lisistrata, una comedia ateniense de Aristófanes, las mujeres organizan una huelga sexual para detener la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Hay una escena en la que aparece a una mujer espartana llamada Lampito. Los atenienses empiezan a hacer comentarios sobre su aspecto y hablan de lo morena que está, hablan de lo musculosa que es y ella dice que podría estrangular a un toro, es tan fuerte. Ujú. Gracias. Entonces, lo que vemos aquí también es como que ellas gozaban, las mujeres espartanas gozaban de muchos más derechos eh, que otras mujeres en la antigua Grecia, ¿sí? Tenían, se veía un tema de mayor igualdad con los hombres, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se leía esa igualdad por las otras regiones de Grecia? Se leía como un lugar extraño, como un lugar insólito, como algo anormal. Em, Ángela Zaini nos cita acá una frase de Aristóteles que decía que Aristóteles se mostraba especialmente hostil ante Aristóteles. esta... no, estoy citando un poco más abajo en el texto. Ella cita Ah, una, perdón, perdón. no te preocupes, de Aristóteles que él manifestaba que eh, ella manifestaba que él era especialmente hostil con esta organización donde las mujeres tenían un poco más de igualdad de derechos y se quejaba al respecto y sugería, voy a leer textualmente, sugirió que Esparta era una ginecocracia, es decir, gobernada por mujeres y lo hacía de una manera despectiva, ¿sí? Entonces, identificamos acá cómo Esparta seguía su propio camino, ¿sí? No siguió las mismas normas sociales establecidas para la época, pero aún así, entonces cargaba con el peso de entenderse como un lugar anormal, ¿sí? Un lugar donde no era
no había una organización real, sino que era algo muy extraño para ese momento y hasta hoy tiene muchas críticas, ¿sí? No sé si tienen algún comentario. Pues vamos a Eh, seguir. sí, una pregunta, porque yo tengo entendido que Esparta era más bien un gobierno, era una tecnocracia militar, no era una cuestión, no sé, en verdad no tengo ningún registro histórico de que allá gobernasen, o sea, de que fuese una ginecocracia, como lo decía aquí Aristóteles, ni nada, no. Más bien era como tipo una tecnocracia militar y ella no, digamos, en una organización altamente militar, por lo general las mujeres no disfrutaban de eso, lo que tú dices como igualdad. Entonces, no sé, ¿puedes darme un ejemplo de eso? Porque no tengo ni, o sea, yo hasta donde tengo entendido no había ningún registro de eso en Esparta. Más bien era bastante parecido a Grecia. Acá Pues no dice, ¿alguien iba a hablar? un comentario quería hacer, pero adelante. Eh, bueno, acá en el texto no dice que fuera totalmente matrilineal o que no hubiesen rasgos de un patriarcado, pero con respecto a las sociedades de ese momento y con respecto a Atenas, ella hace específicamente la comparación con Atenas, las mujeres gozaban más de mayor igualdad. Ahora, no sé, no leímos en algún momento que gobernaran mujeres, solo decíamos que gozaban de mayor eh, libertad y hacían parte también de esa organización militar tan fuerte que estaba en Esparta. Entonces lo que nos decía, como ellos estaban tan centrados en la formación y en la excelencia militar, eh, para ellos era importante que las mujeres fueran fuertes, ¿sí? Y lo veían como, creo que es en esta cita donde vamos a leerlo, eh, digamos que valoraban una mujer fuerte, precisamente porque su centro de operaciones era un tema militar y ellos valoraban que las mujeres que tenían, que parían esos hijos, que posteriormente iban a servir en la guerra, debían ser mujeres fuertes y ellas gozaban de más derechos. No quería decir que ellas gobernaran o que ellas mandaran o que fuera una sociedad matrilineal, no, pero sí habla Yes. que con respecto a Atenas gozaban de más libertades y de mayor igualdad. Dime. No, yo lo que quería decirle, por ejemplo, a César, que, por ejemplo, el comentario de que pensaba Aristóteles, o sea, era algo despectivo de él, no queriendo decir que era así. Ajá, ¿Cuál es anciano un Marco. ejemplo de esos derechos? ¿Cuál es un ejemplo de Sí, esos derechos o mayores libertades que dices que ahora te puedo dar, quería darte justamente responder a eso. Las mujeres, por ejemplo, en Esparta podían heredar, lo que en otros estados no era posible para mujeres. Recibieron también una educación escolar por mucho más tiempo que en otros lugares, o sea, hasta más edad. Y por lo que vi, las 3 era como a las 20. Y después, como era justamente un estado así muy, era patriarcal, por supuesto, ¿no? Pero también militar. Y como el hombre estaba mucho afuera, mucho en guerra, mujeres tenían mucho más influencia en la gobernación, en la ausencia de los hombres. Eran también encargados de la economía, de la producción, industria, esas cosas, ¿no? Eso era en Esparta definitivamente diferente. Sí, Y yo leí en y algún momento también su vida sexual era más libre. No era raro que cambiaran, por ejemplo, de pareja, la misma mujer. Entonces no, eran un poco más así como las sociedades de hoy en día, ¿no? gracias. Yo creo que acá lo podemos ir aclarando un poco más.
Y algo que también mencionaba la autora en el texto es que las mujeres no solo se les veía, no solo eran más visibles, sino que también eran escuchadas. Y eran escuchadas respecto a un tema que era muy importante en la sociedad espartana y era la guerra, la lucha. Entonces que las mujeres eran escuchadas respecto a cómo los hombres peleaban esas batallas y su voz era escuchada, por ejemplo, para retirar soldados que de acuerdo a su criterio no consideraban debían estar en las filas de esas fuerzas militantes, ¿no? Cosas como esas. No sé, César, sí, algo que mencionó el anciano Marco que me parece muy importante y que ya lo vamos a leer, era también la edad en la que ellas podían decidir formar un hogar, que era mucho más tarde que las mujeres atenienses. ¿M? Y eso pues daba también otra forma de organización dentro de la sociedad. No sé si te queda claro, César. Sí, sí, claro, ¿no? Y a uno también lo pone a reflexionar en cuanto a cómo antes uno veía, ves que precisamente la autora sí lo menciona al principio, de cómo uno veía, o creo que fue un comentario tuyo, no recuerdo ahora, que uno siempre veía a Grecia como siendo la cuna, ¿no? De la sociedad occidental, como siendo como que sí, o sea, Como muy endiosada eso. por todo el Y- tema cultural y los aportes de los filósofos, el arte, la literatura. Exacto. Y de cómo entonces este tipo de libros, ¿no? Te ayudan a tener una otra narrativa porque de verdad que sí, o sea, Grecia estaba muy atrasada en cuanto a tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y valores de hoy en día, los valores occidentales, y cómo entonces la sociedad espartana, pues sí, o sea, es como un buen contraste allí y en ese mismo periodo de tiempo, o sea, nos da una buena idea de cómo entonces eran las cosas realmente, ¿no? Está bueno. Vale. Entonces, miremos este párrafo ahora. Eh, alguien iba a leer, pero se me olvidó quién seguía. Bueno, no sé, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Falta Matías. Matías, ¿nos puedes ayudar, Ya. por favor? Dice, la sociedad espartana estaba más centrada en la guerra que otras, lo que significaba que se esperaba que las mujeres administraran la propiedad mientras los hombres estaban fuera luchando. Este trasfondo social concreto puede haber contribuido a crear diferentes expectativas sobre cómo debían actuar las mujeres y los hombres. En un momento de la historia espartana, las mujeres poseían 2/5 partes de la tierra. Las viudas mayores podían acumular tanta riqueza personal que no tenían que volver a casarse a la muerte de sus maridos. Las mujeres espartanas ricas también habrían podido ayudar económicamente a sus parientes, varones más pobres, lo que podría haber dado a algunas mujeres aún más influencia sobre sus hombres, escribe Baylis. Gracias. Entonces ahí nos aclara un poco más, César, cómo se daban esas libertades eh, y cómo se podría ver un poco más igualitario el tema en Esparta que en Atenas. A mí me llamó mucho la atención el tema de estas dos instituciones de las que estamos hablando. Uno, el matrimonio, ¿sí? Porque el hecho de que las mujeres espartanas pudieran casarse un poco más tarde, eh, les da unas libertades que las atenienses no tenían. Entonces, por un lado tenemos el matrimonio y por el otro lado la organización del Estado, ¿sí? Son dos instituciones que nosotros hemos estudiado en otros contextos, ¿sí? Como instituciones que han sido creadas también para el servicio de Dios, ¿sí? Y que pueden ser unas instituciones que, digamos, nosotros hablábamos con los estudios de la ancianatez del tema de la importancia de un Estado grande que logre controlar muchos aspectos de la sociedad y también de la bendición del matrimonio como institución, ¿sí? Pero como vemos aquí, cómo pueden ser tan desdibujadas eh,
bajo estos parámetros de abuso de autoridad y de desequilibrio de poderes, ¿sí? O sea, como esto que nosotros podemos ver que puede ser tan bueno, también cómo puede llegar a ser tan dañino y tan perverso, digámoslo así, ¿cierto? Y cómo puede generar tanto abuso de poder y ser una fuente de desigualdad. No sé si tienen algún comentario al respecto. Ok, listo. Entonces miremos el siguiente. ¿Quién falta por aquí? Libardo. Libardo, ¿me puedes ayudar a leer, porfa? Un momento que estoy cuadrando aquí bueno, Cindy, te tocó a ti. ya la cuadré. ¿Sí? ¿Ya? Ah, Bueno, bueno. Vale, salvada entonces. gracias. Un momentico, ¿no? Dice, las mujeres espartanas se consideraban a sí mismas valientes. Esto es importante porque los vecinos atenienses veían el valor como una cualidad firmemente masculina, que solo debía apreciarse en los hombres. Las acciones de las mujeres atrevidas se atribuían a Tolma o audacia, más que Andrea, valentía. Un hombre cobarde en Atenas podía ser calificado de afeminado. En Esparta la valentía no tenía este género. A los cobardes espartanos no se les comparaba con las mujeres ni se les llamaba mujeres, porque no se consideraba que las mujeres espartanas carecieran de valor, explica en Rossi. Ujú, gracias, Libardo. Entonces, identificamos, ¿Puedo decir algo, Jess? claro, claro que sí. Ahora que Libardo lee eso, me hace pensar que cuando un niño está llorando algo, le maman allá, ay, que eres una niña. Ujú, sí, ahí nosotros identificamos cómo la misma situación era leída de diferente manera, ¿cierto? Entonces, para las mujeres, en Esparta las mujeres eran alabadas por tener ese valor, pero para los atenienses eso era como un signo de masculinidad y audacia, entonces era algo antinatural para los atenienses, ¿sí? Entonces, cómo se va moldeando todo eso a través del tiempo y de verdad que yo digo que hoy arrastramos mucho, mucho de la cultura que nosotras hoy seguimos replicando a través de esos mensajes que damos por ejemplo, ese ejemplo que cita Cindy, em, viene de mucho tiempo atrás donde nosotros seguimos replicando y replicando y damos por cierto algo que aprendimos sin cuestionarlo ni siquiera, ¿cierto? Em, ok. Ah, bueno, entonces ya se hace como un comentario de que cada cultura en el mundo tiene su propia manera de negociar cómo se ve el género, ¿sí? Que no es algo estático. Y allí se empieza a desmontar todo ese pensamiento de que así era y así es y es natural, porque en estas diferencias es que se identifica que es dependiendo de cada cultura y de cada sociedad que se va eh, esculpiendo lo que para esa cultura está bien y cómo debe comportarse cada uno de los géneros de acuerdo a los roles también que se les asignan, ¿cierto? Listo. Miremos este texto. Ahora sí, Cindy, si me haces el favor, me ayudas. Claro.
Bueno, hay un antiguo texto griego sobre el régimen atribuido al médico del siglo V a.C. Hipócrates, el que los médicos recuerdan hoy en día cuando hacen un juramento hipocrático, que dice que el carácter de un bebé se decide en el vientre materno por una batalla entre las semillas de su madre y las de su padre. Cada una de estas semillas, explica Walter Penrose, puede inclinarse hacia lo femenino o lo masculino independientemente del progenitor del que proceda, lo que significa que las madres pueden producir semillas de inclinación masculina y los padres de inclinación femenina. Así, por ejemplo, un bebé femenino masculino podría ser el resultado de que la semilla de tendencia femenina del padre superarse a la semilla de tendencia masculina de la madre, pero mezclándose con ella, y por supuesto existen otras combinaciones. Ok, Parece como un trabalengua, como ok. Pero ¿quieres decir algo respecto a ese párrafo que preciso te tocó el de médico? no, total. Este, la verdad, primera vez que leo esa como esa hipótesis de la semilla y no sé qué quiere decir el párrafo. Me imagino que de pronto hombres afeminados y mujeres no afeminadas, seguro buscando como una hipótesis a eso y no reconociendo lo que pueden ver esas diferencias. A menos que Sí. Hipócrates haya dándose ahí duro pensando. Ya doy la palabra, hay dos manitos arriba. Lo que está mostrando también es el deseo de que había unos patrones específicos donde debía encajar la sociedad, ¿sí? Entonces que había la semilla femenina y la semilla masculina, ¿sí? Entonces también lo quise poner por esos estereotipos que se cargaban desde hace mucho tiempo. César, el anciano Marco tiene la mano arriba, pero no sé si es ahorita o de la anterior. Ah, ok. Bueno, ahí lo que el párrafo quiere decir es que, según ellos, ¿no? Se le atribuyen no, y es que ella ya lo venía hablando desde antes, justamente el párrafo anterior, entonces tienen que verlo como tipo un hilo ya continuo. Y sí, es precisamente lo que ahorita hablaba Yesenia, de que ellos juzgaban el carácter de las personas según la preconcepción que ellos tenían de cómo las personas se tenían que manejar. Entonces antes hablaba de que los hombres cobardes ni siquiera eran considerados mujeres porque según ellos la sociedad espartana no producía mujeres cobardes, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver con ese tipo de pensamiento y nada, ahí está, que por cierto Hipócrates no, es de Grecia, él quería, él quería llamar la atención también de que esas personas que no cuadraban según esos estándares sociales, entonces le quería dar una explicación biológica a eso, ¿ya? Y eso viene a ser el mismo argumento que se tiene hoy en día, ¿no? De parte del ateísmo. Siempre le quieren dar como esa explicación biológica, entonces ¿qué es lo que quieren decir? Una persona, o sea, en resumen, literal, el pensamiento de Hipócrates es el siguiente, muy fácil. Una persona que no encuadre en el pensamiento de la sociedad es una persona deforme, ¿ya? Porque literal, tiene que ser amorfa porque no es natural, ya no es natural cierta cosa porque biológicamente tuvo algún tipo de defecto, ¿ya? Entonces él lo que quiere es darle como una excusa biológica a ese tema y ya, Sí, eso. perdón, No, ¿terminaste? eso, sí. Ah, bueno, sí, quería reforzar lo que estabas diciendo, que es como una tensión entre la ideología que se tenía y una realidad que vivían, ¿sí? Porque entonces, eh, digamos, se llenaban de argumentos para poder explicar la existencia de lo que ellos llamaban hombres afeminados o mujeres masculinas.
¿sí? Y allí vemos entonces también toda su intolerancia, especialmente de la sociedad ateniense, respecto a estas personas que nosotros ya hemos estudiado em, en la antigua Grecia y en Roma. Muchas de estas personas intersexuales fueron asesinadas. ¿Por qué? Porque lo que hemos estudiado es que también se le daba el poder al tema y se centraba el tema como en lo sexual. Entonces, eh, la penetración como primer característica para ser considerada, ¿sí? Para definir el género, ¿sí? Entonces, los hombres eran los que generaban penetración, las mujeres eran las penetradas. En consecuencia, no todos los varones podían ser hombres porque no generaban esta práctica, ¿sí? Eh, digamos que eso lo vimos en algunos estudios que también nos mostraba la anciana Tess. Listo. ¿Alguien más? El anciano Marco tiene la manito arriba, no sé si fue el anterior. Ok, voy a... La controversia entre el Eurómenes el Erastes, sí. Todo el tema de la penetración que acabas de mencionar, sí. Eh, ¿Ah? Eso, nada que cuando se considera, tú mencionaste lo de los intersexuales, ¿no? Sí, Hubo personas asesinadas ahí, o sea, ¿lo menciona el libro o algo? Es que no lo leí. sí, sí. Decía que había mucha persecución a estas personas que no cumplían con estos estándares, inclusive que cuando desde el nacimiento se consideraba, eh, pues, matarlos, porque se consideraban también como una maldición para la sociedad, ¿sí? Como algo que iba a traer cosas muy malas. Entonces ahí se crean todo este tipo de mitos a través de esa estructura mental de solo el hombre y la mujer, ¿no? De Yesenia, solo, sí, la existencia de estos dos sexos nada más. per- perdón, o sea, no entiendo ahí cómo es que ellos definían un bebé femenino masculino. No lo entiendo, o sea. Se basaban Yo me básicamente imagino, perdón, no, que yo me imagino que eran, por ejemplo, eso lo hay hoy en día, que hay bebés que no tienen un sexo definido. O sea, Ujú. los órganos genitales externos ni es vagina, ni es pene, ni nada. Entonces, eso se maneja en endocrinología y pues hoy en día ya no sé. Pero me imagino que en ese momento lo que dice Yesenia, por eso es que los mataban, cuando no era algo tan, como tan evidente. O sea, un bebé intersexual, algo así, por Ajá, ejemplo. sí, por ejemplo. Entonces, si no encajaban dentro de lo que se esperaba, ahí es lo que hablábamos de la controversia entre la ideología y la realidad. Entonces ellos esperaban solamente dos géneros, dos sexos, y cuando biológicamente el niño o la niña nacían con genitales que de pronto ellos no identificaban estrictamente dentro de esos parámetros, pues los mataban. Ya, gracias. Yo me estaba alegrando porque decía, bueno, desde aquella época ya se daban cuenta de que no había solo dos sexos, este, pero no sabía el resultado. La verdad que la investigación no terminó muy lindo. Sí, es bastante triste, ¿no? Y lo que yo digo es, nosotros hablamos de ellos como si hoy fuera muchísimo mejor y no lo es, porque aunque no hay de pronto una muerte física, sí hay una condena social, sí, sí hay se les mata de otras maneras también, digo yo. Sí, tal cual. Y por ejemplo, son hermafroditas. Por ejemplo, los que tienen ambos genitales. O sea, labios muy protuberantes y el clítoris crece demasiado y no es como lo normal. Bueno, como, ajá.
como lo que se espera, sí, Ajá. es eso. Ajá, No, no sabía decir si era normal o anormal. sí, ok, listo. Bueno, voy a poner esta última diapositiva. Sin embargo, voy a confesar antes de leerla que no profundicé mucho, pero quiero que lo tengamos como referente también, ya para ir concluyendo. ¿Quién me puede ayudar a leer esta, por favor? Si quieres, yo, Jess. Vale, gracias. Estas incertidumbres nunca se han resuelto. Sigue habiendo diferencias culturales en la forma en que las sociedades piensan sobre lo que hace que una persona sea un hombre o una mujer. Un ejemplo de ello es la forma en que la Iglesia Católica Romana y la República Is- Islámica de Irán tratan actualmente la cirugía de reasignación sexual para transexuales. Ambas son rígidamente patriarcales y consideran que hombres y mujeres tienen roles sociales claramente definidos. Pero mientras la Iglesia Católica considera que ser transexual es una especie de inestabilidad mental que requiere de tratamiento psicológico, la República Islámica lo que ve como un problema físico puede corregirse con cirugía. El Estado iraní incluso subvenciona operaciones de resignación sexual en la creencia que así el cuerpo y la mente de una persona se alinearán correctamente entre sí. Ok, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, si es claro la diferencia Me entre llama estas. muchísimamente la atención. Sí, yo tengo esta pregunta. O sea, ¿el Estado, la República Islámica apoya esa cirugía? Es lo que entiendo. Sí, Sí, rarísimo. por eso decía que no ahondé mucho, yo no investigué cómo se da el tema ni nada, pero lo que ella está diciendo acá es que aunque ambas son patriarcales, en una de ellas se apoya la decisión porque entonces lo leen de la siguiente manera, es un hombre que está en el cuerpo equivocado, entonces tiene que reasignarse para que quede en el cuerpo que corresponde, ¿sí? Mientras que la Iglesia Católica no lo ve de esa manera. Entonces decía eh, que para la Iglesia Católica un hombre transexual posoperado sigue siendo una mujer, para el Estado iraní no. Para el Estado iraní después de la operación ya queda con el sexo que se le asignó después de la operación. Yo me hago una pregunta, Yesenia, y yo Dime. me imagino que allá la tasa debe ser súper baja porque con todo lo que sufre una mujer allá ni los transexuales querrán ser mujeres. Eso, O eso sea, decía ella, que inclusive si un hombre era operado y que se le reasignaba un sexo femenino, tenía que cumplir con todas las normas del sexo femenino, todas. Entonces se le trataba como tal. yo mejor me quedo en el cuerpo masculino. Allá y no La me verdad opero. que les iría mejor, sí. Sí, terrible. César, tú tenías algo por decir. Sí, que hace rato cuando todos nos sorprendíamos de eso, del tema de cómo Irán apoya la reasignación, eh, pues me hizo recordar el comentario que hizo la ancianate sobre la época en la que se comenzaron a utilizar los preservativos, ¿no? Después de las guerras mundiales y eso. Eh, y ella dijo el siguiente comentario que yo creo que también se aplica acá, que es, al menos hicieron las cosas correctas, aunque sin el fundamento correcto, pero aunque sea sirvió de algo, ¿no? Mm, Sí, sí, por lo menos mucho mejor. sí, pues sí, con todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Pero bueno, ella hacía esta comparación, ¿no? De estas dos estados, podríamos decirlo así, donde al igual con el mismo línea patriarcal, pero
frente a una misma situación, se leía de diferente manera. Y esto ella lo traía a colación manifestando que era imposible todo el tiempo negarse a la realidad que vivía un porcentaje grande de la población, ¿sí? Y refiriéndose a estas personas transexuales o homosexuales, ¿sí? Ella hacía como la reflexión a esto, que todo el tiempo se trataba de ocultar, pero que pues en algún momento salía a flote y tenía que ser visibilizado. Y en ese contexto nos hablaba de Hermafrodito. Recuerdan también en la mitología griega que es un hijo de Hermes y Afrodita, y que era una persona de doble sexo. Entonces ella citaba también que en la mitología griega, a pesar de que se arrastraba con mucho de este sexismo, eh, también se podía visibilizar la realidad que no se podía ocultar, sí, que había aunque había mucha persecución, y tratar de ocultar, digámoslo de esa manera, la población homosexual, pues era algo que en algún momento salía a flote, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo. Eh, o sea, ¿no era pecado en el Islam, el homosexual? ¿De ser homosexual? Lo que yo entiendo es que en el Islam, bueno, hablemos Yo, específicamente de Irán. yo quiero decir algo, Jess. Perdón. Vale, Lo que tranquilo. pasa es que no es lo mismo ser homosexual a ser transexual. Porque es que los hombres homosexuales, hay hombres que no quieren ser mujer, pero les gusta el mismo sexo. Y el transexual es el que se quiere cambiar, o sea, se considera una mujer, o sea, él se considera una mujer en un cuerpo de hombre. O sea, y él quiere cambiar su apariencia, porque hay personas homosexuales que no quieren cambiar su apariencia, o sea, y eh, visten como hombres y no todos, pero son homosexuales. Sí, O sea, yo no, creo que son dos cosas diferentes. sí, es diferente. Y acá lo que nos está hablando es como que se acepta que si una persona en el estado iraní dice yo estoy en el cuerpo equivocado, ellos con todo lo patriarcal que es esa sociedad, lo asumen. Y dicen, si está en el cuerpo equivocado, permiten la operación, pero una vez operado se le trata con la asignación de sexo que esta persona eligió, ¿ya? A diferencia de la Iglesia Católica, que así usted esté operado, pero si usted nació mujer, entonces sigue siendo mujer, ¿no? Aún después de Al, de la operación. al final resulta mejor ¿Cuál de las dos? la de la República Islámica, la de Ujú. Irán, Bueno, sí, sí, porque sí. por lo menos les da la libertad y los ayuda a conseguir lo que ellos necesitan. Por lo menos los hace visibles, ¿sí? Con la identidad de género que tiene, ¿sí? No Exacto. desconoce su decisión. Eh, Pero yo no creo que digamos, sea como color de rosa. Yo me imagino que también no, sufrirán discriminaciones y maltratos. sí, yo no ahondé mucho en el tema, por eso no, digamos que Claro, no, yo no. me baso en lo que dice acá, claro, digo, habría Queda que de ver tarea si pendiente, Graciela. no, Averiguar para olvídalo. la próxima reunión y en 5 minutos nos explica. Bueno, nos queda como tarea a todos. Listo. Bueno, entonces ya para Mejor, mejor. concluir, ya para concluir, digamos que a grosso modo lo que vemos en el capítulo es que cada cultura, pues,
no es estático y no es algo que se pueda argumentar que el género es lo que es hoy, porque así ha sido siempre, porque lo que nos muestra el texto es que fue una construcción y que no fue una construcción que se dio fácilmente, sino que generó muchas, no sé, controversias dentro de esa misma organización social. Identificamos que la biología no es el elemento básico aquí, ¿cierto? Sino que tiene otros factores que nosotros ya hemos identificado y cómo la cultura va teniendo un peso importante y cómo esta organización del Estado eh, tuvo un rol muy importante en generar la organización social que tenemos hoy, las normas sociales que tenemos hoy, lo que socialmente vemos como bueno y moralmente aceptable hoy, tiene una historia en todas estas imperios y en todas estas culturas que hasta hoy pues arrastramos en nuestra historia. Y bueno, quería citar esta frase que ella habla. Ella está hablando en este contexto de toda la mitología griega y cómo Hermafrodito sí era aceptado dentro de la mitología, pero en la realidad las personas transexuales, homosexuales no eran aceptadas en esta realidad. Entonces ella hace esta reflexión diciendo que solo en los cielos podría alguien vivir más allá de los muros de la expectativa social. Solo los inmortales tenían la libertad de ser ellos mismos, ¿sí? Entonces, como cuando se desliga de la realidad, entonces yo lo acepto y acepto esta diferencia, pero cuando se trataba de aceptarla en esa cultura, nunca fue aceptada, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería compartir. De eso se trataba el capítulo número 5 del libro. Eh, si tienen algún comentario antes de que Perdón, cerremos. disculpa, ¿cómo eran afectados, dices? O sea, afectados como... Solo en la mitología, porque ella hablaba de que, por ejemplo, Hermafrodito hacía parte de la mitología griega y es algo que se ha replicado esa mitología hasta hoy, ¿sí? Entonces ella decía, solo en los cielos se podía vivir más allá de la expectativa social. Solo en esos mitos se aceptaba y se veían como un dios el ser diferente, pero en la realidad no era así. ¿Sí? En la realidad, en el día a día de la cultura griega y de la mayoría de estos imperios que estudiamos, pues no era así. Ah, ok. Gracias. Sí. Y no hay algún texto de que se cuestionaba eso, o que sería mismo Quizás, mujeres no cuestionaban esa obvia, digamos, discrepancia entre la realidad y esa visión que ellos tenían de los dioses. quizás sí, ella no lo manifiesta acá y yo no lo ahondé, tampoco lo busqué. Sin embargo, ella cita otros personajes de la mitología griega, como Atenea y Dionisio, que no encajaban dentro de las estructuras sociales y que aún así seguían siendo reconocidos, ¿sí? Entonces ella decía, no era solo en un aspecto, sino varios personajes de la mitología griega no encajaban dentro de la estructura social y aún así se replicaba esa mitología y se le daba una importancia pues bastante significativa, ¿sí? Pero pues no sé, nos queda otra tarea. Ya, interesante. Sí. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario o si no, cerramos. Ok, entonces vamos a cerrar con una oración. Les voy a pedir el favor que me acompañen con la oración. Amado Dios, te damos gracias
por estos 2 días llenos de enseñanzas. Gracias porque tú permites que nos podamos reunir a estudiar todos estos temas, Señor, que hoy encontramos tan trascendentes para entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos que podamos entender y practicar cada una de las enseñanzas que tú nos traes y te damos gracias por esta semana que inicia. Y te pedimos que nos ayudes a decidir cada día ponerte en el primer lugar. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo, tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, muy bueno. Muy interesante, Jessy.